Un poco de tiempo aquí para platicar sobre nuestro Señor Jesucristo, que es muy importante, ¿verdad? El tema general, lo que los hermanos aquí han escogido es ¿qué vas a hacer con Él? ¿Qué vas a hacer con Él? Es la pregunta. El día de ayer nuestro hermano Miguel Rodríguez de Riverside nos hacía ver la importancia de no negar al Señor Jesús, porque era su tema de Él. ¿Lo vas a negar? El tema de hoy es, ¿qué vas a hacer con Él? ¿Acaso lo vas a vender? ¿Acaso lo vas a vender? Y por supuesto que estamos hablando del Señor Jesús. Y para ello pues tenemos que estudiar la palabra para poder decir lo que antecede a la pregunta. Y a través del tema de la plática es que vamos a dar respuesta a la pregunta, ¿lo vas a vender? ¿Verdad? ¿Lo vas a vender? Es importante entender primero que el ambiente pues era peligroso. Lo que antecede esto es que en aquel entonces era la víspera de la Pascua y el Señor Jesús ya iba a ser entregado para ser crucificado, para así poder salvarnos, para darnos redención, para darnos la vida eterna. Las cosas que sucedieron ahí pues no fueron algo accidental, era el plan de Dios de salvarnos, pero a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Pero para ello sucedieron varias cosas, entre otras es que alguien vendió al Señor. Él ya había espantado el avispero, digamos, ya había hecho embravecer a los escribas, a los fariseos, también a los sumos sacerdotes, a los hombres principales de las sinagogas que daban clases y que veían en Jesús un gran peligro. Y entonces había que crucificarlo, de acuerdo a lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Había profecías de por medio que Jesús tenía que ser muerto para poder así convertirse en un redentor. Entonces no era fácil, hermanos, en aquel entonces ser seguidor de Cristo. No era fácil, era muy difícil, era de vida o muerte, ¿verdad? Entonces el tema de hoy está basado en Mateo capítulo 26, verso 14 al 16, donde nuestro hermano ya dio lectura, y dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Qué malvado hombre, ¿verdad? ¿Cómo pudo tener ese corazón? Decimos nosotros hoy día. ¿Cómo pudo él ir al enemigo y ofrecer a Jesús y ofrecerse así para vender a Jesús? Pero la pregunta que yo les hago es, si ustedes conocen a Judas Iscariote. ¿Quién es Judas Iscariote? ¿Y por qué Judas decidió vender al Señor Jesús? Y luego también, ¿quién es Jesús? Y por último, ¿acaso también nosotros lo podemos vender? Son cosas que vamos a estar analizando, mirando. Quizás, ¿verdad? Muy por encima, el tiempo no es mucho, y cuando hablamos así de temas importantes, el tiempo como que vuela. Pero, ¿quién es Judas? ¿Conocemos a Judas Iscariote? El nombre de Judas es conocido en la historia como sinónimo de traidor, y ha causado, ¿verdad?, a lo largo de la historia, tanto desprecio como también admiración. Quizás por el temor a sufrir su mismo destino. Comencemos por acercarnos a Judas, analizando lo que los evangelios sinópticos dicen sobre él. Dice: en ellos parece muy sugestivo que Judas solo aparezca al comienzo y en la última cena.
no se menciona durante la vida pública y prédica de Jesús, y desde la primera mención es designado como un traidor, como un entregador de Jesús. Sabemos que fue elegido por el propio Jesús para formar parte de su círculo de amigos más íntimos. Y podemos suponer que aunque estos 3 evangelios no lo mencionan, acompañó a Jesús durante su vida pública, al igual que el resto de los apóstoles. Por lo tanto, asumimos que Judas escuchó la enseñanza de Jesús y también presenció los milagros que hizo Jesús. Entonces, hermanos, no era una persona ajena, digamos, no era un enemigo, digámoslo así, de esa manera, sino que Judas era parte del grupo de los 12 que Jesús mismo había escogido. Entonces, pongan cuidado en esto, ¿verdad? Porque como la pregunta que tenemos ahí, ¿acaso nosotros también lo podemos vender? Pues nosotros algunos también somos seguidores de Cristo, como lo era Judas, ¿verdad? Entonces, tener cuidado, ver qué fue lo que pasó con Judas, si acaso Dios había designado a Judas para entregar al Señor Jesús o no. Estudiando la palabra, ¿verdad? Se los adelanto, Dios no había dicho que Judas iba a entregar a Jesús. En las profecías no está el nombre de Judas, ¿verdad? No aparece ahí en las profecías. Entonces Judas lo hizo, ¿verdad? Por otras circunstancias. Ahora, en cuanto a la entrega de Jesús, el texto de Marcos, ¿verdad? Marcos 14:10. Es el más simple y no da razones por las que Judas decide entregar a su maestro. En Marcos 14:10 y 11 dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarlo. Ellos al oírlo se alegraron y luego dice, prometieron darle dinero. Prometieron darle dinero y Judas buscaba la oportunidad de entregarle. Ahora, en Mateo capítulo 26, verso 14 al 16, ahí ya entramos, ¿verdad? En el otro versículo, en el texto de Mateo, donde ahora se acentúa el tema del dinero. Judas entonces entrega a Jesús por intereses, ¿verdad? Por dinero, por la plata. Tener cuidado en esto. El dinero ha venido a ser un problema para algunos miembros de la iglesia, para algunos de nosotros, ¿verdad? Ha venido a ser un problema. En Lucas capítulo 22, versículo 3 hasta el 6, dice la Escritura, y entró Satanás en Judas, ¿verdad? Per sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de los guardias de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba oportunidad para entregárselo, ¿verdad?, a espaldas del pueblo. No fue, ¿verdad?, complicado consumar la traición, pues el Sanedrín, formado por los de la clase sacerdotal de los saduceos, tenía la mirada puesta en Jesús a causa de la amenaza que representaba Jesús para ellos. Vean eso, hermano, ya podemos figurar dos cosas que están pasando en estos textos que estamos mirando. En un texto dice que Judas entregó a Jesús por dinero, por la plata. Y en el otro versículo podemos ver ya donde dice que Satanás ahora entra en Judas. ¿Qué quiere decir esto, verdad? ¿Acaso Satanás tiene acceso en nuestro cuerpo? Obviamente, hermanos, que está hablando de la influencia que Satanás tiene en las personas. Es decir, si usted deja que Satanás entre en su corazón, si usted le abre la puerta a Satanás de una forma simbólica, entonces usted, ¿verdad?, va a hacer lo que Satanás diga. Entonces, estamos hablando del pecado, estamos hablando de darle lugar al diablo, ¿verdad? Entonces, tener cuidado. Y más adelante vamos a estar hablando un poquito más acerca de esto, ya que es importante saber, ¿verdad?, o entender cuáles fueron las razones, las causas por las cuales Judas entregó al Señor.
Y luego decimos nosotros, ¿acaso también nosotros podemos venderlo? Como ayer el hermano Miguel decía, Pedro negó al Señor y también nosotros podemos negar al Señor. Claro que sí se puede negar al Señor, más no debemos de negar al Señor. ¿Cómo vamos a negar al Señor? No podemos negarle al Señor, ¿verdad? No podemos. Ahora, netamente, hermanos, el texto dice que Judas, la razón por la cual Judas entrega al Señor es por el dinero. Judas entrega al Señor por el dinero. Y luego también porque Satanás entró en él. Qué historia entonces tan más triste y fatal. Mucho cuidado, hermanos y amigos, con lo material. Amigo que nos visita hoy, cuidado con el dinero y la influencia que el dinero da al que lo posee. El amor al dinero. Judas vendió al Señor por dinero, ¿verdad? Jesús, por supuesto que lo sabía. Jesús lo sabía. Jesús sabe todo. Jesús no ignora nada. Pero tenga cuidado con el dinero. Que el dinero no nos quite la vista en servir al Señor. Si el dinero es un problema para servir al Señor, sería mejor no tener dinero. Sería mejor ser pobre, ¿verdad? Económicamente hablando, pero ser rico en lo espiritual, en estar más cerca de Dios, en servir a Dios, ¿verdad? En servir a Dios. Nos llega entonces una pregunta a la mente: ¿podía saber Jesús que uno de ellos lo iba a traicionar? Adelantando esto, claro que sí lo sabía, el Señor todo lo sabe. Sin embargo, lo que busca el texto que hemos estado leyendo no es responder a esta pregunta, sino subrayar la soberanía de Jesús, que sabe y va decidido a su muerte. Jesús sabía todo, hermano y amigo. Jesús sabe todo. Jesús sabe aún hasta lo que estás pensando hacer saliendo del templo. Jesús sabe lo que usted está ideando en su corazón. Jesús sabe todo. Pero en esta parte no es que Jesús no sepa. No es que Jesús no sepa que uno lo iba a entregar, sino que Jesús aquí quiere exaltar su soberanía, su poder. Quiere exaltar esto. El Evangelio de Lucas, como ya hemos visto, ¿verdad?, nos dirá que fue llevado por Satanás en Lucas 22:3. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Hasta hoy día, hermanos y amigos, Satanás tiene cierto poder para engañar. Escuche bien, Satanás tiene poder, no más que Dios. Pero sí tiene poder, pero no más que Dios. Pero si tú le das lugar a Él, si tú le abres la puerta de tu corazón y Él pueda entrar y tener influencia sobre ti, entonces Él tiene poder. Pero si tú le cierras la puerta, Él no tiene poder, ¿verdad? No debemos de jugar con Satanás, ¿verdad? Satanás tiene recursos, ¿verdad?, para engañar a la gente. Satanás tiene cierto poder para hacerlo. Claro, él le pide permiso a Dios para hacer cualquier cosa. En el momento de la traición, Jesús, ¿verdad?, es el que conoce las cosas y sabe de antemano que está viniendo, ¿verdad? Y con un beso Judas identifica a Jesús para ser, ¿verdad?, apresado. Luego del beso, el cual Judas le entrega, Jesús lo confronta llamándolo amigo. Fíjese, Jesús lo llama a él amigo. Vean, hermanos, la ternura de Dios. Ve ahí cómo es Dios, ¿verdad? Dios o Jesús no es como nosotros, ¿verdad? Si alguien le hace alguna jugarreta, alguna broma pesada o alguna cosa, ¿verdad?, nosotros lo odiamos.
lo repudiamos y le decimos, vete lo más lejos que puedas de mí. Jesús, ¿verdad? Después del beso sabía perfectamente lo que ya iba a pasar y le dice, amigo, ¿para qué has venido? Mateo 26:50. En Marcos se dice, ¿verdad? No se dice nada. Lucas lo presenta, ¿verdad? Lo presenta Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, ¿verdad? Al relatar el final de Judas, Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 16 hasta el 20, el resultado de la entrega, dice la Escritura en Hechos, capítulo 1, verso 16 hasta el 20, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayéndose de cabeza, dice, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea desierta su habitación, y no hay quien more en ella, y tome otro su oficio. La mayoría quizás sabemos esto, hermanos. El resultado, ¿qué fue lo que ganó Judas por entregar al Señor? Judas se lamentó mucho después que él supo lo que había hecho. Judas se regresó a los sumos sacerdotes y les regresó el dinero. Y ellos no quisieron recibir el dinero. Él dijo, he hecho algo malo. He vendido al maestro. No quiero el dinero. Y él les daba el dinero y ellos no quisieron. Y ellos le dijeron, a nosotros no nos importa, ya lo tenemos, esto era todo lo que queríamos. Entonces Judas les aventó el dinero. Pues con ese dinero, ¿verdad? Se compró algo para poder así ahorcarse. Y Judas se fue a ahorcar, ¿verdad? Judas se fue a ahorcar y dice el libro de los Hechos que se reventó la cuerda y se cayó Judas, se reventó la cabeza y todas sus entrañas, dice, y se esparció por todos lados. Qué feo, ¿verdad? Qué fea muerte, ¿no? Es la consecuencia del pecado. Si alguna vez nosotros quisiéramos vender a Jesús, ya sabemos el camino, ya sabemos el resultado. Dice Mateo 27:3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, dice. Es lo que pasa, hermano. Eso es lo que pasa. Está por demás. Conozco historias, conozco de una persona en estos momentos que está sufriendo mucho. Una muchacha que se entregó a la drogadicción. Conoció un grupo de hombres malos que les daba droga a ella y decían que eran sus amigos. Y ahora ella perdió las fuerzas, está débil y lo que quiere es morirse y cierra los ojos y no quiere abrir los ojos, quiere dormir todo el tiempo. Y estos, cuando vieron que ella ya está así, ellos se fueron, no les importó nada. La gente no le importa nada su vida. El único que le importa lo que le pasa a usted es a Jesús. Es el único que le interesa su vida. Los que dicen ser amigos por ahí, la verdad no lo son. Porque cuando llega el momento de mostrar esa amistad, no lo muestran.
Pueden ver aquí, dice la escritura anteriormente que leímos, que cuando Judas fue a decirle, les voy a entregar a Jesús, dice que se alegraron mucho. Y hasta le ofrecieron dinero. Pero ahora que Judas viene arrepentido, les dijeron, a nosotros no nos importa nada. Qué terrible, ¿no? Lo que ha de haber sentido este hombre. Dice el verso 5, y arrojando las piezas de plata en el templo salió y se fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarla en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Ni siquiera ahí llegó ese dinero. Qué terrible, hermanos, en el cumplimiento de las Escrituras. Lucas, hermanos, quiere mostrar cómo se cumple la Escritura. Y en ambos relatos, el traidor es castigado con una muerte horrorosa. Y en ambos casos significa el cumplimiento de las Escrituras. Son dos muertes fabricadas a partir de las Escrituras. Los presupuestos de los dos son bíblicos y no son históricos. Ahí lo puede usted encontrar en la Escritura donde nosotros ya estamos leyendo. Y en Hechos capítulo 1, verso 16 en adelante, ahí está hablando del cumplimiento de las Escrituras. Porque Jesús vino a cumplir las Escrituras, porque Él vino de acuerdo a las Escrituras. Lo único es que el nombre de Judas no aparece. No aparece, hermanos, en el Antiguo Testamento, en las profecías. ¿Qué quiere decir? Que Judas no tenía por qué vender su alma al diablo. Que Judas no tenía por qué hacerlo. Podía haberlo hecho alguien más. Pero el nombre de Judas no aparece ahí. ¿Qué quiere decir? Que también hay que tener cuidado nosotros. ¿Quiénes son los que van a ir al cielo? ¿Y quiénes son los que van a ir al infierno? ¿Dónde está el nombre de ellos? No está. Cualquiera puede ser. Pero se va a ir el que se deje. Se va a ir el que se deje influenciar por Satanás. Se va a ir. El que se deje influenciar por Satanás, ese es el que se va a ir. Tenga cuidado en esto. Vamos a hablar un poquito ahora de Jesús. ¿Cuántos de ustedes conocen bien a Jesús? ¿Y quién es Jesús? Entre otras cosas, hay muchísimas cosas. Pero entre otras cosas, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Marcos capítulo 1, verso 9 al 11. Dice la palabra, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, en el río Jordán, claro. Y luego cuando subía del agua y vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Se imagina usted la escena? ¿Se puede transportar por un momento al río Jordán, a las riberas del río Jordán? Juan el Bautista está bautizando al Señor y lo bautiza, y cuando lo saca otra vez, dice, se abre el cielo y baja el Espíritu Santo en forma corporal de una paloma y se sienta sobre Jesús y se oye la voz. ¿Se imagina esto, hermano? Es algo tremendo, porque se oye la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Por qué Judas vendió a Jesús? ¿No sabía Judas que era el Hijo de Dios? ¿Y usted, hermano o amigo, sería capaz de vender a Jesús? Sabiendo ahora que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién más es Jesús? Jesús es el Salvador del mundo. El único Salvador del mundo. ¿O hay otros, hermano? ¿Conocen otro Salvador de este mundo? El único que mandó Dios a la tierra para salvar al mundo es Jesús. Dice Mateo capítulo 1, verso 21. Y Hechos 4:12, Mateo 1:21,
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvador del mundo. En Hechos capítulo 4, versículo 12, y no hay otro nombre en que podamos ser salvos debajo del, ¿verdad?, aquí en la tierra. No hay hombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de ¿quién? De Jesús. Es el único. Si usted un día quiere ser salvo de la condenación eterna, salvo de Satanás, salvo de ir al infierno a pasar toda la eternidad allá, usted necesita a Jesús. Necesita conocer mejor a Jesús. Él es el Redentor del mundo. Esa es la causa por la cual Jesús vino a sufrir, vino a ser crucificado para salvarnos. Jesús es el pan de vida. Juan capítulo 6, verso 35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el pan vivo, el pan espiritual. El pan, hermanos, que da vida, el pan que alimenta el espíritu, el pan que nos hace salvos de la muerte eterna. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Lo dice Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A veces nos ponemos a preguntar, ¿cómo fue, hermanos, que Jesús fue a la cruz por nosotros? ¿Usted moriría por alguien? ¿Usted pagaría el precio por algún reo, verdad, que ha sido condenado a muerte? ¿Tomaría su lugar? Jesús lo hizo. Jesús, hermanos, tomó nuestro lugar, porque nosotros no podíamos hacerlo, pero Él sí, porque para eso vino. Él es el autor y consumador de la fe, la fe preciosa que nos puede hacer salvo. Jesús es el Verbo encarnado, lo dice Juan capítulo 1, verso 1, y así lo dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Estamos hablando de la preexistencia de Cristo. Nosotros, ¿verdad?, a veces ponemos a Cristo en su nacimiento. Cristo es eterno, Cristo ya estaba antes. Como hombre, como persona, vino a nacer a la tierra para llegar al hombre. Pero hablamos de la preexistencia de Cristo. Entonces, así lo dice Juan, ¿verdad? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego dice Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne, vino y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Conoce usted a Jesús? ¿Sabe en realidad quién es Jesús? Jesús, si vamos al caso, es Dios mismo. Es Dios mismo bajando a la tierra con los mortales, inclinándose para poder ayudarnos a nosotros. Conociendo esto, ¿usted sería capaz de vender a Jesús como lo hizo Judas? Claro que no. Claro que no. Me llama poderosamente la atención, hermanos, las razones que tuvo Judas, ya que Judas representa nuestras debilidades en nuestra peregrinación como cristianos. Judas representa nuestras debilidades. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las riquezas del mundo, entonces podemos vender al Señor para ganar dinero. Muchas veces
no asistimos a la iglesia por el trabajo, ¿verdad? Porque no nos deja el patrón, ¿verdad? A veces no lo hacemos, a veces los domingos tenemos doble trabajo, 2 trabajos. El día de ayer platicaba con unos hermanos y algunos dicen, tengo 2 trabajos, hermano. Le digo, hermano, ¿para qué tanto trabajo? Con un trabajo tiene. A veces tiene trabajo de más y no va a la iglesia. Bueno, la otra vez dice un hermano que llega una persona a la iglesia, por favor, hermanos, oren por mí porque quiero que el Señor me conceda un trabajo. Están los hermanos orando. Y cuando este hombre tuvo trabajo ya no llegó a la iglesia. Después llegó por allá lejos y le dijeron, ¿qué pasó? Es que sí dio resultado la oración, me dieron tanto trabajo que ni a la iglesia pude ir. ¿Se imagina? ¿Cuántas veces no nos pasa esto? Y esta es una forma también de vender al Señor, porque nos gana el dinero. Parece que decimos chistes a veces. Anoche estaba diciendo Miguel que algunos por causa del fútbol. ¿Se imagina, hermano? Por ir a jugar fútbol un domingo, no va a la adoración, no va a la comunión, no da su ofrenda, no estimula, como dice el libro de los Hebreos, no dejándonos de congregar, como algunos ya tienen por costumbre. No estoy regañando, hermano. Estoy exponiendo la palabra de Dios. Esa es una forma de vender al Señor, de cambiar al Señor por dinero, como Judas. Judas es un traidor. Nosotros no tenemos por qué imitar a Judas. ¿Qué es lo más importante, hermanos? Cuando usted se muera, cuando se vaya de esta tierra, ¿cuánto dinero quiere en cada bolsillo? ¿Cuántos miles de dólares quiere? ¿Sabe qué? No lo ocupa. ¿Para qué quiere dinero? Literalmente hablando, ¿qué nos vamos a llevar de aquí, hermano? ¿Qué dice la Biblia? Teniendo sustento y abrigo, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice a los ricos de este siglo, repréndeles, dígales que no pongan su mirada en el dinero, porque la vida del hombre no depende de los bienes que posee. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? ¿Por qué Judas entonces vende al Señor? Porque él se prestó, porque él abrió la puerta a Satanás y Satanás tuvo influencia en él. Dice Mateo capítulo 6, verso 24, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerás al uno y amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes tampoco servir al fútbol para el domingo, porque el domingo es el día de adoración. O dejas al Señor o dejas el fútbol. ¿Qué vas a dejar? Qué duro, ¿verdad, hermano? Pues más duro va a ser el día final cuando no nos toque ir allá donde queremos ir. 1 Timoteo 6:8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias, dañinas, y hunden a los hombres, dice, en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males, es el amor al dinero, en lo cual codiciando algunos se extraviaron en la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pregúntale a Balaam con Balac. Pregúntale a Judas cómo le fue por quererse enriquecer, hermano. ¿Qué más podemos hablar de la idolatría, de la sensualidad, de la fornicación, hermanos? Podemos hablar de todas estas cosas. Es dañino para lo espiritual. No sirve. Cuando le dedicamos más tiempo a las cosas materiales, entonces, hermanos, indirectamente estamos vendiendo al Señor, estamos cambiando al Señor por dinero, por lo material. Lo segundo dice que Satanás entró en Judas, por eso vendió al Señor. Satanás entra en Judas, quiere decir esto, hermanos, que Judas le dio lugar a Satanás, así como lo dio Caín.
así como lo dio Balaam, así como otros le han dado lugar. Muchos hermanos de nosotros no los miramos ya en la iglesia. ¿Qué pasa con ellos? Muchos hermanos se han ido de la iglesia, hermano. ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el mal? Mire el Señor, mire a Judas hasta el final. El Señor le dice, amigo, amigo. No le dice palabras groseras como a veces nosotros, ¿no? Vete por allá lejos, vete a ver que no lo dice. Con cariño lo trata. Con cariño lo trata. Jesús nos muestra la otra cara de esta situación. No solo le advierte tiempo antes, tanto a Judas como a los otros, incluido a Pedro, para que estén atentos a la atención, a la tentación, sino también en acto de humillación profunda. Dice Juan capítulo 13 en el versículo 4, ¿verdad? Ustedes lo saben, ¿verdad? Juan capítulo 13, los hermanos conocen esta historia que se encuentra en el capítulo 13, es verdad, en la última cena, donde Jesús está con ellos, ahí estaba Judas también, y se levanta Jesús y agarra un lebrillo, un recipiente con agua, su toalla, y empieza a lavarle los pies de ellos. Y llega Pedro y Pedro no quiere. Y le dice a Jesús, te tengo que lavar. Y entre ellos está Judas también. ¿Y por qué Jesús lavó los pies a Judas? Por amor, porque lo amaba todavía. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si nosotros somos malvados con Jesús, Jesús nos sigue amando. Jesús no quiere nada que ver con el pecado. Jesús, hermanos, menosprecia el pecado, pero nos ama a nosotros. Pero quiere limpiarnos, quiere limpiarte a ti. Él no quiere tener que ver nada con el pecado, pero Judas todavía lo amaba. Sabemos que Judas estaba entre ellos, y hasta el final, cuando Judas lo besa para entregarle, Jesús lo considera como amigo. Mateo 26:50. Y Jesús le dijo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, ¿verdad? Y echaron mano a Jesús y lo reprendieron y lo llevaron, lo tomaron preso. Ahí podemos ver nosotros, hermanos, el amor de Dios. Y le puedo decir esto, hermano, si usted se cree muy malo, está bien, es bueno que usted lo reconozca. Usted necesita a Jesús, pero si usted no lo reconoce, si para usted es una cosa liviana haber ofendido a Dios, si para usted es algo liviano haberlo menospreciado, haberlo cambiado por dinero, por trabajo, por la sensualidad, por la idolatría, por cualquier otra cosa que se venga en mente, si usted cree que es algo liviano, todavía Jesús te ama a ti. En Él no hay odio, no hay rencor. Su muerte, su sacrificio en la cruz es para redimir al hombre. Y Él siempre va a estar con los brazos, ¿verdad?, extendidos así, esperando tu venida. Él siempre va a estar esperándote. No le hace que hagas lo que hagas. Jesús siempre está buscando salvarlo a usted. Y al reflexionar sobre Judas, ¿verdad?, debemos de recordar que siempre está buscando salvarnos el Señor a nosotros también. Y cuántas veces hemos echado, ¿verdad?, hemos actuado nosotros como Judas. Cuántas veces lo hemos dejado, cuántas veces lo hemos cambiado por dinero, por trabajo, cuántas veces lo hemos dejado solo, lo hemos, hermanos, antepuesto, ¿verdad?, a las ambiciones, egoísmos de nosotros, al amor que Él nos ofrece. Y en nuestros hermanos también. ¿Acaso nunca lo hemos traicionado, hermanos? ¿Acaso nunca lo hemos negado, hermanos? ¿Acaso nunca lo hemos cambiado por algo material? ¿Verdad? Judas se equivocó, como tantos otros importantes, ¿verdad? Judas se equivocó como muchos, pero lo importante es saber
regresar a Jesús. Qué difícil es, ¿verdad? A veces qué difícil se vuelve esto, volver a Jesús, ¿verdad? Ayer el hermano citaba la cita donde Jesús les dice a los discípulos: Pedro, sí Señor, Satanás me ha pedido a ustedes para zarandearos como a trigos, dice. Pero una vez que pase todo, dice, júntense en otra vez, vuélvase, confírmase con su hermano, júntense en otra vez al trabajo. Así hace Satanás, hermano. De vez en cuando Satanás visita la iglesia y le da una sacudida, y toda la iglesia se queda desorientada, unos por un lado y otros por otro lado. Algunos regresan, otros no regresan. Pero lo importante es saber regresar en lugar de sumergirnos en el remordimiento y la culpa sin fin, ¿verdad? Ser capaces de buscar la misericordia, el amor, la ternura, el dolor de corazón del Señor. ¿Cuánto le duele al Señor por un alma que se pierde, hermano? ¿Se imagina usted el dolor que el Señor siente por un alma que se está perdiendo? Él que vino, que dio su vida, que fue a la cruz, que le pusieron los clavos aquí en la mano para salvarte a ti. ¿Se imagina cuánto dolor trae el Señor cuando usted dice: voy a trabajar, no tengo tiempo, no puedo ir a la iglesia, no, porque luego está mi novela favorita, no puedo? El Señor te llama hoy. El Señor quiere que tú te escapes. Si no conocías a Judas, ahora ya sabes un poquito de Judas. Judas se equivocó rotundamente. No estaba escrito su nombre en la profecía, pero tampoco el suyo está en ir a aquel lado, en el lago que arde con fuego, tampoco. El Señor Jesús te hace la invitación en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. La última pregunta que voy a hacer, hermanos y amigos: ¿qué vas a hacer con Él? ¿Qué vas a hacer con Él ahora que sabes? ¿Lo vas a vender? ¿Lo vas a vender? No queremos que lo vendas. Diga no. No quiero vender al Señor. ¿Quién quiere vender al Señor? Nadie. No vamos a vender al Señor. Vamos a ponernos de pie, el hermano de los himnos, por favor, y la invitación está aquí. Si usted quiere, este es el día. Hoy es el